Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. Estamos iniciando Combinación Clave. Queremos tomar contacto de inmediato. Yo algo lo mencioné al pasar, probablemente con Fuad Chahín. Diputado, ¿cómo está usted? Muy bien, pues muy buenos días, Fernando, gusto saludarte. Igualmente, probablemente con usted vamos a poder comentar un poquitito más algo que yo mencioné ahí al pasar respecto de las posibilidades o las eventualidades, probabilidades de que este nuevo proyecto que eventualmente podría modificar la situación constitucional, ¿qué posibilidades tiene? Yo creo que con ese quórum, para ser franco, no tiene ni una posibilidad. Y quisiera saber si es que usted como presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, no sé, ¿sabía de este proyecto? ¿Lo conversaron? ¿Hay alguna complicidad en hacerlo como se hizo? Cuéntenos un poquitito. Bueno, la verdad es que yo me enteré del proyecto cuando se dio cuenta en la sala de la Cámara, porque me enteré por la prensa que se iba a anunciar el día lunes la firma del proyecto de reforma constitucional. Yo espero que ahora en la comisión sí tengamos el espacio para poder dialogar, para poder escuchar distintas opiniones. A mí me parece que el quórum garantiza algo. Es cierto que hace extremadamente difícil poder tener un acuerdo, pero también garantiza el que la Constitución tiene que ser la casa de todos. Y en eso la forma no es irrelevante. La forma en que se elabora una nueva Carta Fundamental es muy importante, porque eso es lo que en definitiva le da legitimidad. La Constitución no puede ser la imposición de una mayoría relativa a una minoría, menos de una minoría a una mayoría, sino que efectivamente una Constitución tiene que representarnos a todos, tienen que ser los mínimos comunes que nos damos como sociedad. Y por eso es que a mí me parece que es tan importante que nuestra Constitución política tenga mecanismos que garanticen que se va a hacer de forma absolutamente institucional, también con mucha participación, pero que efectivamente requiere llegar a acuerdos. La Constitución es un pacto constitucional, y por lo tanto ese pacto político que es la Constitución tiene que reflejar una manera de ponernos de acuerdo. Yo creo que es una buena prueba para quienes estamos en política, que hablamos mucho del diálogo, de la necesidad de construir acuerdos, pero que muchas veces cuando nos enfrentamos a proyectos concretos, más bien lo que hacemos es actuar desde la lógica de la trinchera y no de la lógica de tratar de buscar entendimiento. Y creo que en el debate constitucional hay que mostrar que tenemos una capacidad política de ponernos de acuerdo, de alcanzar un pacto y de poder darnos una constitución que nos representa a todos. Sí, estamos conversando con el diputado Fuad Chahín. Diputado, sí, yo entiendo eso y yo creo que necesariamente un cambio constitucional de envergadura necesita un gran acuerdo, pero es distinto hacer ese acuerdo una vez que se conoce un texto, se acuerda un texto y eventualmente se puede someter a plebiscito. Eventualmente ese acuerdo se puede establecer sobre la base de que la gente lo respalde, a que tenga el inicio del proyecto tenga un quórum tan alto que es prácticamente no nato. Bueno, lo que ocurre es que para poder reformar el capítulo 15 teníamos que considerar el quórum que tiene la actual Constitución. No podemos cambiar la Constitución saltándonos la actual Constitución. Ese es el problema objetivo que se tiene. Porque si no, evidentemente que vamos a tener un problema de legitimidad, un problema de institucionalidad. Y por lo mismo, lo que se plantea acá, a mi juicio, es abrir un espacio que tiene una dificultad, que yo creo que todavía está con demasiadas indefiniciones, que esta convención constitucional, pero abrir un espacio que después, por ley orgánica, que también tiene quórum muy alto, se tendrá que establecer cómo se va a integrar y cómo se van a elegir los miembros de esa convención constituyente, y por lo tanto nuevamente el Parlamento va a tener una participación además con quórum bastante alto, y eso debería ser una garantía para quienes tengan que concurrir a crear este mecanismo en nuestra constitución política. Y luego dentro de la propia convención se van a establecer también quórum altos, y eso también va a quedar establecido desde ya. Y por lo tanto, a mi juicio, el generar este espacio no es un salto al vacío, si lo definimos bien, sino que efectivamente es una posibilidad para poder abrir un canal institucional
pero donde efectivamente también tengamos participación, tengamos una reforma absolutamente democrática, y recordemos que al final del proceso también va un plebiscito que sanciona efectivamente las modificaciones o la nueva constitución que va a proponer esta convención constituyente. Por lo tanto, creo que están todos los resguardos para aquello. Ahora, lamentable o afortunadamente, para poder establecer este mecanismo en nuestra constitución, tenemos que respetar los quórums que la propia constitución establece, y eso creo que evidentemente que es un problema, pero yo no le veo otra salida si queríamos hacerlo respetando nuestra propia institucionalidad, y espero entonces que aquí la madurez política nos permita realmente abrir este espacio. Si es que priman las posiciones conservadoras, de que decir, mire, aquí en realidad no queremos que se toque la Constitución y vamos a buscar cualquier excusa para aquello, y este proyecto, que a nuestro juicio es absolutamente respetuoso de la institucionalidad y que abre canales de participación democrática, se desecha, bueno, la verdad es que sería lamentable, porque estaríamos sepultando este esfuerzo por tener una nueva carta fundamental que a mi juicio se ha hecho de manera seria. Quedan muchas cosas que hay que definir, sí, por cierto, y creo que por lo que yo he leído, el proyecto tiene varios déficits. Bueno, para eso está el Parlamento, tendremos que escuchar a todo el mundo, nos vamos a dar tiempo en la Comisión de Constitución, no lo vamos a hacer a mate caballo. Creo que es importante que realmente nadie sienta que se le pasa a llevar en esto, pero me parece a mí que aquí tenemos la oportunidad para decir, queremos tener una Constitución que tenga un origen absolutamente legítimo, que nos representa a todos, que todos sientan parte del proceso de elaboración de esta Carta Fundamental, pero que nadie en definitiva pueda pasarle la planadora a otro en un tema tan importante, sí o no, o queremos seguir teniendo este debate abierto. Si ese es el problema, vamos a seguir teniendo el debate constitucional abierto. ¿Le hace bien al país mantener el debate constitucional abierto por los próximos 8 o 10 años? A mí me parece que no, que es un tema que tenemos que abordar, y por lo mismo yo considero que esta es una buena oportunidad para Chile, si es que lo hacemos bien y si es que mejoramos este proyecto que es absolutamente perfectible y cambiado el gobierno. Estamos conversando con el diputado Fuad Chaim. Diputado, lo que parece hasta cierto punto de vista incomprensible es que se haya hecho el inicio de este proyecto a través de un mecanismo que no está contemplado en la Constitución, no existe. En la Constitución nos dice, mire, para iniciar proyectos de ley usted tiene que crear encuentros ciudadanos a través de encuentros constituyentes, tienen que inscribirse en un sitio web, tiene que entrar a discutir con personas que probablemente usted no conoce, que forman parte de su barrio, forman parte de un entorno familiar mucho más grande, forman parte de su oficina, y tiene que canalizar lo que usted quiere hacer respecto de esta visión de futura constitución, primero a través de estos encuentros, a través de estos cabildos, a través de estos encuentros ciudadanos. Nada de eso está estipulado en la Constitución, y sin embargo así fue como se planteó, porque se tenía interés en conseguir la máxima posibilidad de contacto entre los ciudadanos respecto de lo que opinaban sobre una nueva Constitución. No fueron muchas personas, fueron 220 o 230.000 personas, es cierto, pero a la luz de lo que estamos viendo en términos de refichaje de partidos políticos, es más que la suma probablemente de todos los partidos políticos que se han intentado refichar, y por lo tanto la legitimidad me parece perfectamente disponible. Pero inmediatamente después, diputado, cuando hay que ahora pasar al terreno donde hay que efectivamente de entrar a picar, para ponerlo en términos coloquiales, se establecen situaciones como las que generan los quórums que hay para discutir el tema a nivel parlamentario, y que eventualmente pareciera, y aquí voy a hacer una disquisición absolutamente que puede ser riesgosa, porque puede ser totalmente fuera de tiesto, pero da la impresión, se parece como que se hubiese acordado que para discutir, para conversar sobre el tema, seamos lo más amplio posible y lo más integrador posible entre parlamentario, poder ejecutivo y ciudadanía. Pero para tratar de llevar adelante lo que se discutió y tratar de llevar adelante esas cosas, vamos y pongamos las barreras más altas posibles para que no pase. Discutimos, pero finalmente no llegamos a nada. Y yo tengo la impresión que esto se va a ver así, y el gobierno va a poder decir legítimamente que envió un proyecto de ley al respecto, cumplió con su promesa, pero esa promesa no tenía una posibilidad de ser cumplida.
Mira, lo que ocurre es que yo te encuentro razón en parte del análisis. Yo creo que el esfuerzo que se hizo desde el punto de vista del diálogo fue enorme. A uno le hubiese gustado más participación, es cierto, pero yo que participé en algunos de los diálogos y los cabildos, la verdad es que había mucho entusiasmo y creo que eso va a ser un aporte muy significativo a los cambios de fondo que tiene que tener nuestra Carta Fundamental. Es un insumo, a mí me parece, tremendamente enriquecedor, ¿no es cierto? Y que el Ejecutivo en su momento va a tener que considerar cuando entregue su propuesta en los temas de fondo. Hoy día todavía no entramos al debate de fondo, pero este quórum de los 2/3 no lo pone el gobierno, es un quórum que está en la Constitución. ¿Podría haberse intentado un atajo para sortear aquello? Tal vez, pero eso a mi juicio hubiese sido bien peligroso, porque es cruzar una línea que es compleja. Cuando se vulnera la Constitución, aún con la mejor de las intenciones, en un sentido, entonces es perfectamente posible que después se viole en otro sentido. Y creo que eso, de alguna manera, afecta a nuestra institucionalidad. Yo creo que aquí tenemos todavía la opción de tener una nueva Constitución, no en este gobierno, porque no la vamos a tener en este gobierno, ¿no es cierto?, pero sí en un futuro gobierno a través de un mecanismo que nos dé garantías a todos, también a los ciudadanos. A mi juicio, esta convención constitucional no puede ser una instancia parlamentaria, bicameral, tiene que tener también una representación legítima y democrática de la expresión de los ciudadanos, ¿no es cierto?, y ahí se tendrá que hacer el debate, y luego también va a tener otra posibilidad de participar, que es en el plebiscito ratificatorio. Por lo tanto, yo no le tengo miedo a que nosotros podamos abrir este espacio, que puede ser un espacio de mucha discusión, de enriquecer efectivamente las propias propuestas que se hicieron a través de los diálogos, recogerlas, hacer un insumo clave y tratar de construir una constitución que nos representa a todos a través de esta convención constituyente. Este proyecto, tal como está, tiene déficit, por cierto que tiene déficit. Nos hubiese gustado que fuera probablemente en otros tiempos, de otra manera, por cierto que sí, pero a mi juicio tenemos que enfrentar ese tema y empezar a discutirlo, y más que lamentar los problemas procesales que hubo en el pasado, prefiero yo que podamos corregir, mejorar esto y aprovechar la oportunidad para poder crear un mecanismo constituyente que nos permita de alguna manera tener una carta fundamental que todos sintamos como propia. Yo creo que uno de los principales problemas que tiene nuestro país, nuestra sociedad, que genera desconfianza, que genera incertidumbre, es tener este debate constitucional abierto, ¿ya? Para el propio mundo privado, que dice, mire, no, que el debate constitucional genera incertidumbre, etcétera. Bueno, mantener ese tema abierto genera y prolonga esa incertidumbre. Yo creo que este es el momento en que tenemos que resolver estos temas. Tú estabas hablando recién en un comentario, una crónica respecto de la descentralización. Exacto. O sea, tenemos que discutir efectivamente aquello, hasta cuándo vamos a tener este país absolutamente concentrador del poder, como en Santiago, ¿no es cierto?, que le da la espalda a las regiones. Tenemos que discutir el tema del reconocimiento constitucional y también los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas, ¿no es cierto?, que es muy importante. Tenemos que discutir si es necesario seguir teniendo este excesivo presidencialismo, esta verdadera monarquía presidencial que tenemos hoy día, o no. Creo que son tantos los temas que hoy día son necesarios de resolver a nivel constitucional, que seguir postergando esto, ¿ya? Porque yo me pregunto, ¿qué posibilidades vamos a tener de ponernos totalmente de acuerdo todos previamente en un mecanismo? Yo creo que son muy pocas. Por lo tanto, el que tengamos un proyecto concreto en el Congreso, ¿ya?, que dé garantía a todo el mundo y que abra espacios de participación, también es una oportunidad. Es difícil, pero ahí veremos quién es quién, pues quiénes van a estar disponibles para poder realmente asumir este debate y quiénes van a decir que no, que en realidad lo que no quieren en el fondo no es que no quieran este mecanismo ni otro, no quieren cambiar la Constitución, así de simple. Finalmente, yo quisiera preguntarle, diputado, sobre un tema que aparece mucho en las entrevistas. Cuando uno discute con alguien que no le gusta la idea de cambiar de la Constitución, normalmente coloca la siguiente disyuntiva y dice, oye, si uno le pregunta a las personas cuál es un listado de las 3 o 4 cosas que le importan más en el país, la Constitución no está ahí. Y aquí yo creo que hay un problema comunicacional serio por parte de prácticamente todos los que tienen intención de cambiar la Constitución. Generalmente no aparece la Constitución como tal en prácticamente ningún tipo de problema de ningún país.
porque la Constitución es un marco, concepto que genera derechos y libertades y potencialidades y facultades para la ciudadanía y para los distintos poderes del Estado, que probablemente no se conocen mucho. La educación cívica recién se acaba de reintegrar y no ha empezado, pero si uno preguntara al revés, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que los tribunales fueran exigibles, que las personas acusadas de un delito tuvieran que ser probados esos delitos a través de un juicio justo? Yo creo que la gran mayoría de la gente diría sí, por supuesto que sí, me cargaría que apuntaran al dedo y que al primera tincada algo gobierna. Bueno, eso es un problema constitucional. Si es que a usted le gustaría de pronto que si es que existe un nuevo mineral extraordinario, por ejemplo el litio, y se pudiera crear una empresa como una empresa nacional del litio, así como existe una empresa de petróleo, ¿le encantaría o le parecería bien que eso se pudiera llevar a cabo? Sí, me encantaría, creo que sería muy interesante tenerlo como base chilena. Perdón, no se puede hacer porque constitucionalmente no se puede involucrar el Estado en actividades que eventualmente quieran hacer los privados. Y así podría seguir, Con la ley orgánica constitucional de concesiones mineras, en el caso del litio se puede a través de las empresas que tiene o crear una empresa, pero eso se va a llevar al Tribunal Constitucional de todas maneras. Pero a lo que voy, cuando se pregunta, oiga, ¿usted quiere cambiar la Constitución? La gente probablemente no sabe, pero si es que usted pregunta por los derechos que la gente tiene, ¿los quiere cambiar o le gustaría tener más derechos? La gente va a decir sí. Bueno, y para eso necesariamente tiene que cambiarse la Constitución. Por lo tanto, hay interés en la Constitución, solo que se deriva de lo que concretamente faculta y no de un libro con tapa azul que normalmente nadie lee. Por ejemplo, establecer el agua como un derecho humano en la Constitución política. Por ejemplo, no se puede hacer. No se puede. ¿Ya? Hoy día queremos nosotros queremos establecerlo en la Constitución y garantizar constitucionalmente el acceso al agua, que es una cosa que nos parece a nosotros que, por lo menos en la región que represento, es de muchísima importancia, pero claro, la gente no lo ve como una cosa concreta, lo ve como una cosa muy abstracta, muy general, muy lejana. Yo creo que efectivamente ahí tenemos un problema de pedagogía cívica, de pedagogía política, pero yo creo que esa es parte de la tarea y creo que para eso también fueron muy importantes los diálogos ciudadanos. Creo que también fue una tarea de pedagogía, no solo de escuchar, sino que también de poder transmitir la importancia que tiene efectivamente este debate, y que es un debate que yo creo que hay cierto consenso de que es un debate que está abierto, que se va a mantener abierto si no lo resolvemos, y que por lo tanto nosotros tenemos que asumir responsablemente la tarea de que o lo canalizamos o dejamos la pelota dando bote, que el día de mañana puede saltar para cualquier lado, ¿verdad? Y eso puede ser tremendamente peligroso. Muy bien, agradecemos al diputado Fuad Chahín por este contacto con Combinación Clave. Que le vaya bien, diputado. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. Un abrazo. Volvemos en un ratito. Opinión, información y debate son una combinación clave. Estás en la 90.